partir de la función social de lo que es el derecho. Entendido hoy muy básico, muy simple, muy con una primera definición de aproximación en el día de hoy, que es nuestro primer encuentro, que es nuestra primera clase, y que a lo largo de toda la carrera vamos a ir modificando esta definición o concepto del derecho, depende, digamos, lo van a ver primero en introducción y lo van a ver después en filosofía y todo, y vamos a ir cambiando y vamos a ir agregando elementos, pero teniendo en cuenta o partiendo de que el derecho es un sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social, es decir, como sistema de derecho, como conjunto de normas jurídicas que rigen la convivencia. Hablamos de un conjunto de normas porque después a lo largo de la carrera van a ver que hay normas jurídicas que regulan las relaciones de las personas y que tienen distintas, digamos, pueden ser normas de derecho civil, pueden ser normas de derecho penal, pero todas hacen a las relaciones entre las personas. Hablamos de que este derecho está compuesto por normas coercibles porque justamente al estar establecidos en la normativa, dan la posibilidad al Estado, a través de sus poderes judiciales, de que se cumpla, ante un incumplimiento, que se cumpla la obligación, ya sea civil o sea penal, o que se deje de realizar un acto que estuviera jurídicamente, que estuviera observado o que fuera jurídicamente tachable. ¿Y por qué hablamos de la convivencia social? Porque justamente esa es la base del derecho. El derecho que hace regular las relaciones de las personas. Y por eso siempre hablamos que el derecho digamos, surgen los conflictos y luego de esa convivencia social, cuando surgen los conflictos, para darle soluciones, surge la normativa, surge la legislación. Es decir, primero se plantea en las cuestiones, digamos, en el ámbito de la convivencia, las cuestiones que luego van a formar parte de la normativa jurídica. A partir de ahí y de la función social que tiene el derecho, podemos hablar de funciones de organización. ¿Por qué? Porque todos conocemos y organizativamente todos sabemos que existe un sistema de derecho, que existen normas que hay que cumplir, que existen y que si no las cumplimos, también, si no las cumplimos vamos a tener consecuencias jurídicas. Dependerá, vuelvo a repetir, si se trata de una cuestión civil o de una cuestión penal o de una cuestión administrativa, cuáles serían las consecuencias de esos incumplimientos. También, como ustedes hablaban, y principalmente tiene una función de control. ¿Por qué? Porque controla la convivencia, o sea, controla la convivencia social, hace que la convivencia social se rija con estas determinadas normas y que todos sepamos que existen y que las acatamos. También puede tener y fundamentalmente, y de acuerdo digamos, a sus deseos o a sus derechos, lo que trata de buscar es la resolución de conflictos, es decir, o básicamente evitar los conflictos. Y ahí es donde surge la defensa de los derechos de las partes. Cuando hay un conflicto, el rol del abogado es defender el derecho de una de las partes y bueno, hacer valer, si fuera, si correspondiera, hacer valer, como ustedes dicen, sus derechos. ¿Me podés pasar la próxima, por favor, Nati? No, la anterior, por favor. Y acá sí, un poco en consonancia con lo que veníamos hablando con Nati, llegamos digamos, a cuál es la función social y cuáles son los roles o funciones que puede ejercer el abogado. Y ahí podemos hablar de una actividad privada que puede ser como litigante o como asesor, también puede ser como funcionarios de la justicia o como magistrados, también puede el abogado ser integrantes de tribunales arbitrales, puede ejercer funciones de mediadores y puede ejercer funciones de investigadores, académicos y docentes. Y acá vamos a contestar la diferencia entre el procurador y el abogado. El procurador es un título, si se quiere, distinto al del abogado, con el cual comparte un montón de materias y comparte un montón de ámbitos de trabajo, pero a diferencia del procurador no puede ejercer la representación
de un cliente. Lo que tiene que hacer es buscar siempre el patrocinio letrado de un abogado. En cambio, el abogado sí ejerce la representación a través de un mandato de una persona frente a los estrados judiciales. Por favor, si no les queda, si ustedes ven que yo voy hablando rápido, si no les queda claro lo que digo, me preguntan por el chat y lo revisamos o lo revisamos después. ¿Qué significa la actividad del litigante? ¿Qué es ser litigante? Bueno, en principio se denomina el ejercicio liberal o privado de la profesión. ¿Por qué? Porque una vez que uno tiene el título, lo que tiene que hacer es, matricularse, que ya lo vamos a ver después cuáles son las condiciones de matriculación, y a partir de que tiene la matrícula puede ejercer libremente, por eso se denomina liberal, no por otra cuestión, ejercer libremente la profesión. ¿Cuáles son las principales actividades o cuáles son las principales acciones de este abogado litigante, las que ustedes fueron diciendo? Asumir la defensa de personas o entes en un proceso judicial, asistir a la persona en creaciones y desenvolvimiento de relaciones jurídicas. Y cuando hablamos de personas tenemos que pensar, que ya lo van a ir estudiando más adelante, que no hago referencia a personas humanas, sino que hablo de personas en general porque hago referencia a personas humanas y a personas de existencia ideal, como pueden ser una sociedad comercial, una asociación, una fundación, distintas personas de existencia ideal que están establecidas como personas jurídicas en nuestro Código Civil y Comercial. Todo esto que yo les voy contando lo van a ir desarrollando y lo vamos a ir estudiando y lo van a ir viendo durante todo el tránsito de la carrera. También, como decían ustedes, buscando la justicia social, defender los derechos, y ejercer la defensa de esos derechos individuales de las personas, protegiendo siempre la libertad de los mismos. Y también, como parte de la docencia, con la contribución de los abogados como docentes en la formación de futuros abogados, que sería un poco la posibilidad que tenemos en este momento. Esta actividad privada surge, o cuando surge, cuando se genera, digamos, la visita, cuando hay un conflicto de intereses. En ese caso, el cliente, al que llamamos cliente, o el que es la persona que nos busca, concurre o se comunica con nosotros y nos plantea su caso. A partir de allí, inicia todo un trabajo de parte nuestro, que es la interpretación del caso, ver en las cuestiones que nuestro cliente nos plantea, ver si realmente existe el caso, si existe la supuesta violación a los supuestos derechos, y para eso nosotros tenemos que saber discernir e interpretar lo que nos está diciendo el cliente, y poder diferenciar lo que hace a lo objetivamente vulnerado, o al derecho supuesta y objetivamente vulnerado, y a toda una carga emocional que normalmente llegan al estudio con esa carga. ¿Por qué? Porque estamos siempre trabajando con conflictos. ¿Quién nos viene a ver? La persona que tuvo un conflicto, que tiene algún problema, que tiene alguna circunstancia y que necesita resolverlo. Y hablando de cuando nos vienen a ver, es importante saber con qué trabajamos los abogados y cómo trabajamos. Hasta hace muy poco, le diría hasta antes de pandemia, o un poco antes, quizás hasta los últimos 10 años, cuando nosotros cuando nosotros nos recibíamos de abogado, establecíamos generalmente un estudio, que se dice que es una oficina, donde ponemos nuestro escritorio, ponemos nuestros libros, nuestra computadora, y ahí ejercemos o por lo menos atendemos a nuestros clientes. A partir de pandemia o de unos 2 últimos años o más, y últimamente también, digo, como consecuencia de la pandemia, no muchas veces todos tenemos la posibilidad de tener el estudio como un espacio físico único, personal. Entonces, se han generado espacios que son los lugares comunes, que son espacios de trabajo, y mucha gente en la actualidad cita a su cliente en esos espacios
y ahí es donde los atiende y después trabaja en su casa, y ahí ya también vemos un primer cambio, ¿no? Porque en el ejercicio de la profesión, porque siguen estando los estudios, es más, hay estudios donde ya se manejan como organizaciones, en general, por ahí aquí en Jujuy no pasa, pero en otros lugares de la ciudad, en otros lugares son estudios grandes, donde tienen una jerarquización empresarial y donde ya es todo una organización, y así como tenemos este extremo, tenemos el otro extremo, donde el colega puede trabajar en su casa, teniendo su computadora, y puede atender a sus clientes en un espacio público. Por ejemplo, aquí en Jujuy lo más común es que esos espacios, el espacio más utilizado por nuestros colegas que tienen esa forma de trabajo es el punto Minta Point, que es en la Senador Pérez, esquina Patricias, Argentina. Lo que sí es importante, sin importar cuál sea el espacio físico que utilicemos para el asesoramiento o para ayudar a nuestro cliente, es el secreto profesional, o darle a él un espacio donde haya una cierta intimidad, a los fines de que él pueda expresar vuelvo a repetir, acuérdense, como les dije hace rato, que se trata de que llega el cliente con el conflicto, entonces necesita hablar, necesita relajarse. Entonces, más allá de que nosotros elijamos una u otra forma de establecer o de ejercer nuestro trabajo, lo que sí vamos a necesitar en cualquiera de los dos casos, o de los casos, un espacio donde el cliente se pueda sentir cómodo y pueda exponer su situación y pueda, digamos, sentirse cómodo para hablar con confianza y preguntar todo aquello que fuere necesario. A partir de la exposición de nuestro cliente, nosotros tenemos la oportunidad, como les decía hace rato, si tenemos la oportunidad de establecer cuál sería la situación, si hay efectivamente derechos violentados, cuál es la normativa que sería aplicable y cómo podríamos iniciar, cómo podríamos trabajar el caso. Si nosotros consideramos que ese caso es pertinente y nos interesa, tomamos el caso, pero no es obligatorio. Cada uno tiene la posibilidad de elegir su cliente y los casos a tomar. Lo que sí tenemos que tener claro es que cuando tomamos un caso, primero vamos a ver, y eso lo veo, está en la bibliografía y está establecido en el Tribunal de Ética. Una vez que tomamos el caso, nos tenemos que hacer responsables, y ser responsables significa actuar en debida forma, respetar el secreto profesional y llevar el caso hasta su finalización, salvo que surja algún inconveniente o alguna circunstancia que me haga renunciar al mandato o al patrocinio del cliente con el que estaba trabajando. De ahí, cuando en esta primera etapa surgen todas las actividades, digamos, si se quieren, cognitivas que tenemos que utilizar, que es la interpretación del caso, la búsqueda de la normativa que se le aplicará, los puntos favorables que tiene nuestro cliente para ganar ese caso, los elementos de prueba que vamos a utilizar para justificar ante el juez que realmente tenemos razón, o que nuestras razones son más valederas, y siempre vamos a tener que tener la suspicacia o la picardía de que nuestra posición sea considerada y que el juez la tenga muy en cuenta, y sin ningún tipo de, digamos, de denigración ni nada, entrar siempre o lograr que entre en duda con respecto a la posición de la otra parte en el conflicto. Además, como les decía, también es importante, además digamos, del espacio físico, es muy importante el estudio o el conocimiento de las normas, la constante actualización por parte nuestra, y como así también empezar a trabajar la intuición para saber si nuestro cliente nos está diciendo la verdad, si realmente es como él dice, o después viene y nos dice, no, pero en realidad dije una cosa, pero no era tan así. ¿Por qué? Porque todo eso después lo vamos a tener que plasmar frente al planteo que le vamos a hacer al juez, y para eso vamos a tener que tener claridad en el lenguaje
ya sea escrito y en el lenguaje escrito y en los fundamentos que pongamos. También es importante el lenguaje oral y el lenguaje, si se quiere, corporal. Eso lo vamos a ir desarrollando en los próximos días, pero es importante que tengamos en cuenta que nuestra profesión utiliza mucho el lenguaje verbal. Ya sea desde el momento en que recibimos a nuestro cliente, ahora se utiliza menos en tribunales porque ya, como vamos a ver en un ratito, todas las presentaciones se hacen vía digital, pero sin perjuicio de ello, siempre tenemos que tener acceso, digamos, a visitar, a ver una secretaria o ir a ver un expediente todavía de los que quedan, de los que quedan expedientes físicos, y sobre todo, tanto en la instancia penal como en la instancia civil, tenemos audiencias, y en esas audiencias aplicamos el lenguaje verbal y corporal. No sé si voy muy rápido, Nati, ¿cómo lo vas viendo? Si quieren que repitamos algo, si no, sigo y después hacemos las preguntas. Esa sería como una presentación, No, pues, ¿sí? ¿Te escucho está mucho? bien. Sí, ¿Sí? sí, está bien. Bueno, Va bastante eh, bien. bueno. La diapositiva no sé si hay que No, pasar. no, todavía no, porque recién voy a hablar por los funcionarios, spoilerdita. También el abogado puede ser funcionario de la justicia, como recién preguntaban algunos. ¿Y qué significa ser funcionario? Trabajar en el Poder Judicial. Bueno, ustedes vienen de una secundaria, así que si se inscribieron es porque todos la terminaron y en algún punto estudiaron introducción deben haber estudiado, no sé, normativa democrática, alguna materia, de la cual, historia, donde, o sea, todos sabemos que tenemos una constitución nacional que tiene una división de poderes en representativo, republicano y federal. Federal significa que existe un Estado nacional y que existen las provincias que componen ese Estado nacional. Y republicano significa que ese Estado está organizado por distintos poderes, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Que coexisten dos poderes judiciales. Uno es el Poder Judicial Federal, que pertenece a la nación, y otro es el Poder Judicial ordinario, le decimos nosotros, que pertenece a la provincia. En ambos poderes uno puede trabajar como funcionario de la justicia o puede ser magistrado. ¿Cómo ingreso para ser funcionario? Normalmente, bueno, en el caso del poder, para ser funcionario, en el caso del Poder Judicial de la Nación, a partir de de determinadas categorías comienzan a rendir concursos, y una vez que rinden los concursos, salen las órdenes de mérito y ahí se designan. Pero acá lo importante es que para ser magistrado, nuestra Constitución Nacional incorporó, este, nuestra Constitución Nacional incorporó el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un estamento en el cual tiene como función los trámites de los expedientes y de los concursos para ser juez de toda la instancia federal, y una vez digamos, que hacen la tramitación de todos esos procesos, también envían una terna al Senado de la Nación, y es el Senado de la Nación quien designa al juez que va a ocupar el cargo digamos, en el juzgado para el cual se ha llamado ese proceso eh, para rendir. En la provincia todavía no está establecido. En la provincia también existe un tribunal evaluador a cargo del Poder Judicial de la provincia. Ese tribunal evaluador también hace concursos y evaluaciones, y también determina una orden de mérito. Pero esa es la primera parte. Luego, la primera parte del proceso, digamos. Luego, esa terna, que es la que envía el Poder Judicial al gobernador, digamos, decide una terna sobre la cantidad de orden de mérito, de la gente que tiene orden de mérito. Y esa terna es enviada al Poder Ejecutivo. El gobernador sobre esa terna elige uno y se lo propone al Poder Legislativo. El Poder Legislativo primero le hace una entrevista, y si considera que es pertinente
tratar el pliego, que se denomina así a la designación, tratar el pliego del magistrado, convocan a asamblea o parlamentaria y designan al magistrado en el cargo por el cual, bueno, fue propuesto. Eso es hasta hoy, pero como ustedes saben, hoy, hoy estamos en un proceso justamente de convención constituyente donde hay modificaciones, donde se están planteando modificaciones a nuestra constitución provincial. Y una de esas modificaciones es la incorporación del Consejo de la Magistratura, que estimo debe ser con funciones muy parecidas al que tenemos en la Nación, para, también para la designación de los jueces en esta provincia de Jujuy. Tendremos que esperar a ver si se aprueba ese proyecto, si se incorpora esta propuesta, y si es así, bueno, tendremos en ambas jurisdicciones, es decir, en federales y en provincial, tendremos la misma forma de selección de magistrados. También otra función que puede ejercer el abogado es la que hace referencia a ser integrante de los tribunales arbitrales. ¿Qué son los tribunales arbitrales? O lo mismo que la mediación, son métodos alternativos de resolución de conflicto. Hace rato, cuando hablábamos del abogado litigante, decíamos que para que haya un litigio tiene que estar el conflicto, ese conflicto digamos, hacemos la presentación en tribunales para que se solucione e iniciamos el litigio. Ese procedimiento es una forma. Hay otras formas para terminar con la conflictividad y que puede ser a través de los tribunales arbitrarios o de los mediadores. Los tribunales arbitrales, son a tribunales que también, a través de los cuales se inicia un proceso a pedido de una de las partes. En realidad, cuando uno va a los tribunales arbitrales, siempre va de común acuerdo con la otra parte, porque tiene como pro que generalmente los procesos son mucho más acotados, porque los plazos son mucho más cortos, y bueno, entonces tenemos que ponernos de acuerdo con la parte y decir, che, ¿sabes qué? Lo sometamos a tribunales arbitrales, a un arbitrio. Y el tribunal arbitral, así como el tribunal común dicta una sentencia estableciendo o dando por finalizado el conflicto, en el tribunal arbitral, lo que se dicta es un laudo que también da por finalizado el conflicto. Los tribunales arbitrales más conocidos o los que más se utilizan son el Tribunal de la Cámara de Comercio de la provincia de Córdoba y el Tribunal de la Cámara de Comercio de Capital Federal. Nosotros debemos someter el caso a esos tribunales y ellos van a ser los que van a resolver el conflicto. Otra función muy importante, y que muchos colegas lo están haciendo y se están preparando, es con el tema de la mediación, de ser abogados mediadores. No sé qué diferencias me piden justo aquí. Ser abogados mediadores. Ahora, actualmente, hay muchos cursos donde uno puede especializarse y ser abogado mediador. Allá donde empecé, y me olvidé de decirles, que al principio del ejercicio de la profesión, y hasta no hace muchos años, uno se recibía de abogado y ejercía todas las áreas. Esto se fue cambiando y hay una movida que nos vamos especializando cada vez más para, digamos, para litigar o también muchas veces para asesorar. Hoy por hoy hay mucho asesoramiento a fundaciones, ONG, empresas. Entonces nos vamos dirigiendo por ese lado y nos vamos especializando. Bueno, una forma de especializarnos también es a través de hacer cursos de mediación. Por ahí son dictados por el Colegio de Abogados, otras veces los dictan en el propio Poder Judicial. Y bueno, hacer cursos y profesionalizarse y prepararse en mediación. La mediación también es un método de solución de conflicto no judicial. Nosotros podemos pedir, digamos, digamos, es una instancia donde podemos ir a debatir la cuestión, ver si podemos solucionar el conflicto y evitar la litigiosidad. En varias provincias, incluida en la capital federal, existe lo que se denomina la mediación obligatoria previa. ¿Qué
¿Qué significa esto? Que hay una ley que exige que previo a iniciar cualquier litigio tenemos que tener o adecuarnos o hacer la instancia de mediación. Para eso planteamos el caso, nos llaman, hay mediadores oficiales, nos comunican los mediadores oficiales qué día va a ser la audiencia y ahí vamos. Todo lo que se trate en mediación, después, en general, no puede ser utilizado para el litigio, en el sentido de que si exponemos ciertas circunstancias o ciertas cuestiones que hacen después a nuestro derecho, digamos, a cuestiones puntuales para después hacer hincapié en el derecho o en el litigio que estamos planteando, generalmente todo lo que pasa en mediación queda en mediación y no se puede pasar este expediente de mediación como prueba al expediente del litigio. En la provincia de Jujuy, desde hace muchísimos años, hay distintos proyectos que se van planteando de la mediación obligatoria, pero hasta la fecha no se ha convertido todavía en ley y no tenemos la obligación de mediación, la mediación obligatoria. Y acá tenemos, retrotrayéndonos un poquito, tenemos un claro ejemplo de lo que les decía, lo que la convivencia social necesita y que las normas jurídicas deben adecuarse. Hoy por hoy, en muchas provincias ya se adecuó la necesidad de quizás establecer este método alternativo de resolución de conflictos mediante una legislación, y todavía acá en Jujuy no se ha hecho, no ha tenido todavía, no se ha aprobado la ley. Sin perjuicio de ello, y es importante recalcarlo, tanto en los tribunales civiles como en los tribunales penales existen departamentos de mediación, y uno puede solicitar que su expediente vaya a mediación y tratar de solucionar el conflicto en esa instancia o en ese espacio. También, previo a iniciar cualquier acción judicial, nosotros podemos presentar una solicitud de mediación en los departamentos de mediación de la provincia. Acá en Jujuy, el de civil está en donde era el Hotel Panorama, en la calle en la calle Belgrano, esquina Patricias, Argentina. Ahí está el departamento de mediación, uno se presenta, plantea la situación y convocan a una audiencia. Y también es importante, pero que ya no es mediación, pero siempre hay formas de solucionar sin terminar en una sentencia. Cuando uno presenta la demanda y que después viene la contestación de demanda y se traba la litis, es decir, se determina cuál va a ser el litigio, existe la audiencia de conciliación. Y en ese espacio también muchas veces tratamos de solucionar el conflicto sin avanzar en el proceso. Eso, digamos, sería la función. Por eso también les reitero la importancia de los lenguajes que vamos a utilizar y cómo utilizamos no solo el lenguaje escrito, sino que utilizamos mucho en el ejercicio de nuestra profesión el lenguaje oral y corporal. Y por último, otras funciones que pueden tener... Andrea, antes de pasar sí, a la última, hay unas sí, consultas relacionadas a sí, la mediación. sí, te escucho. La pregunta es, ¿la mediación es una instancia antes del juicio? Por eso le digo, si tuviéramos una ley como en otras provincias, se llama mediación obligatoria prejudicial. En Jujuy todavía no tenemos esa, entonces nosotros podemos tomar esa instancia y hacerlo previo, pero también, como les decía, existe en el Poder Judicial de Jujuy el departamento de mediación. Entonces, en cualquier instancia del proceso podemos solicitarle al juez que envíe el expediente al proceso, a mediación, se hace el proceso de mediación y puede tener consecuencias positivas y cerrarse el caso, o bien consecuencias, digamos, que no lleguemos a un acuerdo, entonces vuelve el expediente al tribunal donde estaba radicado y se continúa el proceso. No sé si esa es la respuesta, si está claro. Sí, está clara la respuesta. Sí. Sí o Si sí para fuera ser que, mediador. si fuera que tuviéramos una ley como en otras provincias o en otros lugares, sería obligatorio antes de iniciar el proceso. Como todavía no la tenemos, es una instancia que la podemos utilizar si queremos o no. Sí, te escucho, Nati. Ajá.
Preguntan si sí o sí se debe ser abogado para el ejercicio de la mediación. Mediación. Para el ejercicio de la mediación, mira, algunos es una competencia que luchan a veces los colegios de abogados, porque en principio tendrían que ser que sí, pero en algunos, depende de la ley, cómo lo establezca, porque en algunos casos existen mediadores de otras carreras, y en definitiva, a veces trabajan en mediación jurídica. Pero el Colegio de Abogados aconseja que normalmente sea un abogado el mediador en el caso de cuestiones de litigio. Por ejemplo, existen mediadores que hacen mediación vecinal, que está a cargo del departamento de la municipalidad, creo que hay un departamento en la ciudad, en la municipalidad de Jujuy, y que considero que la gente que trabaja ahí es mediadora, pero no todos tienen el título de abogado. Entonces, depende la exigencia legal, si tenés que ser abogado o no, en cuanto digamos, cuando se dicte la ley. Ahora, en la provincia, hoy por hoy, en los 2 departamentos que pertenecen al Poder Judicial, están a cargo de abogados. Sí, no sé si fui clara. Sí, fueron claras las respuestas. Perfecto. Para finalizar, y después, como les decía, también los abogados, como para terminar, digamos, pueden ser investigadores, es decir, además de ejercer su profesión, pueden dedicarse a la investigación, digamos, del derecho, pueden escribir y ser académicos, muchas veces, digamos, académico significa que sobre cierto tema voy a establecer mi postura, voy a hacer una tesis, y como decía al principio, pueden ser docentes. Lo que tiene que quedar claro y con respecto a los roles o a las funciones que puede ejercer el abogado es que lo más importante es la incompatibilidad entre el ejercicio de la profesión y ser funcionario de la justicia o magistrado. Si uno es funcionario de la justicia o magistrado, no puede ejercer la abogacía en forma liberal. Y si uno ejerce la forma liberal y después ingresa al Poder Judicial, tiene que dejar todos sus casos, tiene que transferir, digamos, ordenar todo, dejar todo bien arreglado antes de ingresar. ¿Por qué? Porque es incompatible el ejercicio de la profesión con el ejercicio como funcionario de la justicia o como la función de magistrado. Si te parece, Nati, pasamos a otra filmina. Sí. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Sí, hay bastantes consultas de toda la Eh, exposición. ¿Querés que las vayamos Eh, haciendo ahora o querés que, porque me sí, yo digo falta? para que no se pierda Sí, mejor, vamos, todo lo vamos. que estabas hablando, creo que estabas al principio mencionando. A ver si yo puedo leer alguna. Preguntaron, Sí. preguntaron, por ejemplo, ¿cuáles son las razones que podrían hacer renunciar al caso? Que es lo que hablaste al principio de escuchar. Emocionales, Claro, te de diría. escuchar la situación y después poder realizar la traducción de esa situación y decidir Claro. Por si vas ejemplo, a si hacer. viene alguien a plantear una cuestión que uno éticamente no está de acuerdo, o, o puede rechazar un caso porque, sí, básicamente por cuestiones emocionales, porque justo no sé, no tiene el tiempo suficiente para atenderlo como corresponde, y se trata, no sé, por ejemplo, muchas veces para no pensar, digamos, en situaciones de derechos individuales donde es más difícil, porque uno tiene que defender a las personas, pero quizás, no sé, viene un cliente que quiere presentar un concurso preventivo o una quiebra de una empresa. Entonces, eso te lleva un determinado tiempo, te lleva una determinada responsabilidad. Entonces, bueno, uno puede decidir no hacerlo, pero no porque no quiera, sino en beneficio del propio cliente. Es decir, no tengo el tiempo suficiente para hacerlo, mejor buscar a alguien que lo haga, que tenga otro tiempo, o que se tenga porque es un proceso que lleva mucha dedicación. Y después, básicamente, yo diría las cuestiones
de coincidir o no en valores. Claro. Hay cosas que uno considera que son, todos tienen derecho a la defensa, ¿no? Con esto no quiero entrar en ningún debate, pero bueno, hay circunstancias que a veces decís, no, este caso no lo voy a tomar, o como decía alguien aquí, sí, básicamente por razones personales. Si alguno tuvo una mala experiencia, quizás sobre un tema específico, entonces prefiere no tomarlo, porque eso le puede traer, digamos, no ser objetivo. Uno tiene que ser objetivo en su defensa, tiene que ser objetivo en sus planteos. Entonces, si se tratan de cosas o de circunstancias que uno lo vivió en lo personal, no le fue bien, quizás digamos, no tiene lo suficiente interés para presentarse. Lo que sí tiene que quedar bien claro, que uno rechaza o no toma, más que rechazar, no toma el trabajo, pero por el beneficio del cliente, por el beneficio del que busca la justicia, no en beneficio propio. ¿Sí? ¿Está claro? Si no, es una obligación defender a las personas, defender los derechos individuales, y lo está establecido en el Código de Ética. Entonces, uno tiene que tener debidamente justificado por qué no lo va a tomar al caso, y normalmente o generalmente son por circunstancias de carácter personales. Hay una consulta que está relacionada con la incompatibilidad del ejercicio de la profesión. ¿Sí? Con la función del magistrado. Si la podrías volver a explicar, por favor. Esto es muy importante, porque también hace a la ética y hace digamos, al sistema. Cuando estamos hablando de las distintas funciones que puede ejercer el abogado, decíamos que una es el ejercicio de litigar o asesoramiento, que está dada en la actividad privada. Y la otra es ejercer la profesión, pero como funcionario público o como magistrado. Cuando uno trabaja de una cosa, digamos, no puede trabajar de la otra. Si es funcionario, que normalmente pasa así, uno está, está ejerciendo, está realizando la actividad privada hasta que pasa a ser funcionario, o bueno, puede pasar que sale de la universidad y directamente pasa a ser funcionario, ¿no? Cuando uno es funcionario y pertenece al Poder Judicial, ya sea, vuelvo a repetir, como prosecretario, como secretario, o directamente como juez, que es el magistrado propiamente dicho, no puede tener su estudio abierto, decimos los que litigamos, no puede ejercer la profesión en forma independiente, no se puede presentar a litigar ni a representar a nadie en la justicia, a terceros, tiene que ejercer su judicatura, y ese es el ejercicio de la profesión. No sé si ahora queda un poquito más claro. Sí. Por eso hablamos de incompatibilidad. O hago esto, incompatibilidad significa que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. No son compatibles. O hago esto o hago lo otro. Si es compatible, por ejemplo, ejercer la actividad privada y trabajar en textos académicos. Si es compatible, ejercer la actividad privada y ser docente. Si es compatible, ser docente y ser funcionario público. Lo que no se puede hacer es ser litigante o ejercer la actividad privada y ser funcionario público, funcionario de la justicia o magistrado. Sí podemos ser muchas veces funcionarios públicos o asesores en los otros poderes del Estado, y eso no tiene nada, no tiene nada que ver con el ejercicio de la profesión, y sí lo podemos seguir ejerciendo a la profesión. Solamente tenemos incompatibilidad con los poderes judiciales, ya sea federal o provincial. Inclusive, salvo el fiscal de Estado, vieron que les decía yo al principio que cuando Nati explicaba uno de los, digamos, en algunos lugares donde podía ejercer, hablábamos de la Fiscalía de Estado y que la defensa del Estado. Solamente quien tiene incompatibilidad con el ejercicio de la profesión y suspendida la matrícula es el fiscal de Estado. El resto, que son los asesores o que son los procuradores que le dicen fiscales, ellos sí pueden ejercer sin ningún problema la profesión. Lo que pasa es que, bueno, pobres tienen tanto trabajo que por ahí no les alcanza el tiempo, pero sí es compatible el ser procurador fiscal
y ejercer y el ejercicio libre de la profesión. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita, Nati, que te haya llamado la atención? No, por ahí algunos conceptos que no quedan claros, pero algunos comentarios como qué es el litigio, qué es el litigante. ¿Qué es el litigio y qué es el Parece litigante? que... Sí, el otro día justo cuando estábamos organizando estas clases, nos reíamos y decíamos, y voy a tener que empezar a hablar de litigio o hablar de litigante. Litigantes son los abogados que ejercen la profesión o que se presentan en nombre y representación de una persona, ya sea física o jurídica, ¿no? Pero de una persona, es el que representa. ¿Cómo yo soy abogada litigante de Natalia? Bueno, Natalia viene a mi estudio, me plantea el caso, y yo le digo, bueno, Natalia, tengo dos opciones, puedo ser tu patrocinante y puedo ser tu apoderada. Cuando soy tu patrocinante, cada escrito que yo presente en el proceso va a tener que ser firmado por Natalia y por mí, porque soy abogada patrocinante. En cambio, si soy abogada apoderada, Natalia me otorgará un mandato, ya vamos a ver después y ya lo van a ver en procesal, más las formas de mandato, me otorgará un mandato y yo la voy a representar en ese proceso judicial. ¿Qué es el litigio? Es el proceso judicial, donde yo presento una demanda, o sea, presento un reclamo contra alguien, ese alguien me contesta ese reclamo, y ahí comienza el litigio y decimos se traba la liti, donde acá está la demanda que dice por qué vengo mañana, ya después en estos días vamos a presentar, Nati, unos escritos para que vean lo que es una demanda, lo que es una contestación, lo que es una pericia, distintos textos judiciales. Entonces, claro, se traba la litis, como decimos, y entonces inicia el proceso. Y ese proceso tiene distintas etapas hasta que llega a la sentencia. A eso le llamamos litigio digamos, en el vocabulario común. Es el proceso jurídico o judicial que iniciamos frente a los tribunales. No sé si quedó claro o... Sí, queda claro. A las personas que están preguntando por qué es importante lo que nos estás explicando y qué relación tiene con el módulo 1, tenemos en el eje 1 ser abogado. ¿Qué es ser abogado? Pensar en qué vamos a desarrollar cuando seamos profesionales. Por eso está relacionada con la función específicamente, una función social que tiene la abogacía dentro de la sociedad. Es lo que estamos explicando. Después que tiene relación con el módulo, para explicarlo así, de lectura y comprensión de textos en la práctica del derecho, porque justamente vamos a subir los ejemplos que están relacionados con la práctica de la abogacía, con los códigos, que son dos códigos, un fragmento, no es todo el código, no, para que vea la importancia de la escritura. Exacto. Eso ya lo mencionaste también. La importancia también de la verbalización de todas las acciones, me parece. Sí, quizás hoy lo que quisimos hacer como eje, y lo hemos coordinado con Natalia, ha sido decir, bueno, este es el primer acercamiento, o la primera, no, sí, el primer acercamiento con la función o con la abogacía y con el ser abogado. Entonces, además del por qué, es importante que sepan qué roles van a cumplir y cuál va a ser el ejercicio de la profesional. Porque en definitiva eso es lo importante, saber qué van a tener, cómo van a tener que trabajar, qué van a tener que trabajar, qué es lo importante en las cuestiones laborales de esta profesión, para, bueno, después avanzar y saber a qué nos vamos a tener el día de mañana y qué vamos a trabajar en los próximos, depende de la edad de cada uno, pero mínimo los próximos 10 años, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo este pantallazo del derecho, de los roles que va a cumplir. Yo me preparo para trabajar de esto, o me preparo para trabajar de esto, o voy a hacer aquello. Y en el caso de que de todo esto, la verdad, quizás vamos a mitad de carrera y digo, che, pero yo esto no sé si es lo que me gusta, ¿no? Entonces, un poco el primer acercamiento era
desde la experiencia de cuáles son los roles de la abogacía, ¿no? Claro. Así que, Después no sé. mencionaste la función del abogado Sí. como investigadores académicos y docentes. Y Ahí hay una tenemos un pregunta. texto Sí. relacionado. Y me gusta la Sí, pregunta que esta, ya ¿qué tuvieron el rol? acercamiento a los textos y que tienen como mucho entusiasmo por leer y formarse, tendrían que ir también a la fuente, o sea, a eso nos estamos enfocando en este módulo, de ir directamente a la fuente, de dónde se realiza la extracción de cada uno de estos conceptos que estamos viendo. Si las personas que ya realizaron la lectura del módulo pueden ir identificando todo lo que fuiste explicando. Los que todavía no tuvieron el acercamiento al material, está un poquito complejo. Cuando Hay dos, hablamos, por ejemplo, perdón, de hay dos investigadores, preguntas, sí, hay dos preguntas antes que se vayan. El juez de paz es un funcionario público que también le pertenece, que es designado por el Superior Tribunal de Justicia, que tiene, digamos, tiene ciertas funciones dentro de las ciudades del interior de la provincia, porque bueno, ya van a estudiar, porque no puedo, que el Poder Judicial tiene, digamos, tiene un lugar central, que es acá en Jujuy, después está el poder, después tiene distintas, digamos, otros poder, digamos, otros lugares como es Humahuaca, los juzgados de Humahuaca, los juzgados de Perico, los juzgados de Libertador General San Martín. Y el juez de paz, en definitiva, lo que hace es algunas funciones que le da el poder judicial, el Superior Tribunal de Justicia, para que resuelva o que haga ciertas cosas que a veces se hacen aquí en tribunales y que la gente no se tenga que desplazar. Por ejemplo, el juez de paz puede certificar firmas, que ahora está cada vez más complicado eso, porque cada vez más exigen las firmas certificadas por escribano público. El juez de paz hace notificaciones, uno manda el oficio de notificaciones, por ejemplo, de testigos a otras ciudades y el juez de paz es el que las tramita, y tiene funciones específicas otorgadas por la ley orgánica del Poder Judicial. Eso también lo vamos a ir viendo más, digamos, a lo largo de la carrera, van a ir sabiendo cuáles son las funciones del juez de paz. Pero el juez de paz tiene funciones muy acotadas establecidas por el Poder Judicial. No es un magistrado como los jueces de primera instancia, los jueces del Superior Tribunal de Justicia, los jueces de las cámaras de apelaciones, los jueces de los tribunales civiles y comerciales o de los tribunales laborales. Nati, si te parece, podemos ir avanzando un poquito porque quizás se les está resultando un poquito... porque la consulta es si está en el módulo, si está en la cartilla, sí. Sí, Están ¿saben los dónde? dos textos, Sí, los dos el abogado y el principales. futuro, claro, en el abogado y el futuro, y Todo lo que mencionaste está en esos textos. exacto. Y después en el tribunal, en lo que hace al Tribunal de Ética que establecimos, que subimos lo del Colegio de Abogados. Sí, Y sí. después estas filminas también les pueden servir para tener una orientación de cómo va a ser, digamos, de lo que es la función del abogado. ¿Querés que sigamos con Claro. la próxima? Sí. Y la voy Bueno. haciendo un poquito más rápida, pues ya son las No, 8 me y parece 20. que estamos bien. ¿Estamos bien? Bueno, vos avísame porque viste Sí. que yo me voy sacando temas tiempo sobre tiempo y voy sumando cosas y ya me pierdo. No, sí, está bien. Lo que tengo, quizás esta es la parte más importante porque justamente, por más que los chicos lo pregunten, el rol del ejercicio profesional sería lo más importante, digamos, a saber. ¿Para qué ¿Por qué me inscribí? Entiendo. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando me reciba? Todo esto. ¿Compartimos pantalla de nuevo entonces? Sí. Ah, me parece que dejó de compartir. Sí, dejo de compartir, por eso te pregunto si lo compartís vos. Ahí está, competencias digitales. No, ahí está. La anterior me parece. Una menos. Ejercicio, Ahí competencias está, el ejercicio digitales. profesional y las nuevas tecnologías.
Más allá, digamos, entonces, de todo lo que hemos hablado recién y de las competencias que tenemos que tener para interpretar la ley, para discernir si se trata de un caso, si no se trata de un caso, para las competencias lingüísticas, ya sean de escritura o verbales, o las propias competencias que tienen que ver con las posturas corporales, hoy por hoy se nos surgen nuevas, o surge la necesidad de nuevas competencias, cuál es el manejo de la tecnología. ¿Por qué es importante el manejo de la tecnología? Bueno, porque nos llevó puesta la tecnología y pandemia ni hablar. Pero aparte de las competencias tecnológicas que tenemos que saber, existen en la actualidad y constantemente van surgiendo nuevos conceptos, nuevas instituciones, nuevos conceptos jurídicos, digamos, o conceptos que nos van abatallando desde otros espacios y que nosotros tenemos que aprender a dar o estamos tratando de dar respuesta. Por ejemplo, hoy nadie discute de lo que es el e-commerce, es decir, yo entro a Mercado Libre, compro, después Mercado Libre me hace pagar con una tarjeta o con plata, pero todo es digital y virtual. Entonces, la digitalización también en forma transversal traspasó, si esa es la palabra, distintos institutos que nosotros conocíamos como los contratos, que pueden ser formales, informales. Bueno, ahora tenemos los contratos digitales. Como esas circunstancias, también tenemos, no sé, la utilización de tokens, la utilización de blockchains, los blockchain son espacios donde uno guarda información, y básicamente también la incorporación en la actualidad de los smart contracts, cuando una cosa es esto que estamos hablando de que, digamos, el contrato sea mediado por una cuestión, por una competencia o por una cuestión digital, como sería el caso de que yo escribo un contrato, se lo mando a Natalia lo recibe en su mail, le pone una firma digital, me vuelve el mail y le pongo mi firma digital y tenemos el contrato suscrito. Ahí tenemos, digamos, lo que tenemos es un contrato que está digitalizada su mediación, pero existen directamente, como en el caso a veces de e-commerce o de los smart contracts, donde todo el desarrollo y todo es a través de la tecnología. Todos esos son desafíos que vamos a tener que ir todos recorriendo en este nuevo camino, y que algunos tienen, digamos, algunos ya tienen alguna legislación y otros otros institutos todavía no tienen legislación ni en este país ni internacional. Se van adecuando y se van conviniendo ciertas pautas, pero estamos en los inicios de un montón de legislación que hace a las cuestiones digitales. También es importante destacar que como extremo, algunos ya plantean que la inteligencia artificial sería una forma ya de que la inteligencia artificial podría utilizarse para el ejercicio de la profesión, y que los abogados definitivamente no tendríamos nada que hacer. En general, se entiende que no es así. Nosotros siempre tenemos que seguir procurando por esto que ustedes dicen, por la justicia social, por la defensa de los derechos, y básicamente tenemos que, o primordialmente más que básicamente, tenemos que tener muy claro que toda esta digitalización de cuestiones y las nuevas tecnologías, en definitiva, la utilizamos todos, y muchas veces la utilizamos aquellos que no estamos preparados, y somos violentados nuestros derechos, y ahí surge también, además del derecho a reclamar, nuestra calidad de consumidores, que va a hacer que la tengamos que defender el doble. ¿Por qué? Porque en esta relación no existía una paridad entre ambas partes, sino alguien que me ofrece y yo, sin saber que por la vía digital o por el comercio digital, acepto todas las condiciones y acepto todas las circunstancias sin que sea clara la información por parte de la otra parte del contrato. Entonces,
con más razón los abogados tenemos que colaborar y tenemos que estudiar e interpretar todo lo que tiene que ver con todas estas nuevas tecnologías a los efectos de ejercer en forma de vida y defender los derechos de los consumidores. Después, en cuanto a otras cuestiones que tienen que ver con la competencia digital y que hace a la digitalización de los procesos judiciales, hasta hace 2 años, 3, sí, 2, 3 años, vamos a poner 5, todo el proceso del que estábamos hablando, todo el litigio, se hacía en forma, se hacía por escrito y se formaba un expediente en tribunales, es decir, era en forma física, que decimos. A partir de estos últimos 5 años, tanto la justicia federal como la justicia provincial ha digitalizado sus expedientes. En principio, puede resultar resulta más cómodo, es a favor del medio ambiente, ya no utilizamos tanto papel. Piensen, o les cuento, que llegó un momento, que el Poder Judicial está en la calle Independencia, y llegó un momento que hubo que sacar, digamos, ciertos fueros o ciertos juzgados de ese edificio porque el peso del papel hacía que corriera peligro el edificio. Hoy está todo digitalizado. Y ahí es donde nosotros también tenemos que tener competencias digitales. Tenemos que saber utilizar la plataforma, tenemos que saber presentar un escrito digitalmente, tenemos que saber utilizar el sistema para ver si lo proveyeron, si no lo proveyeron. Las notificaciones también son en casilleros electrónicos, y todo eso nos lleva a que básicamente ustedes no van a tener ese problema porque ustedes ya nacieron en la era digital, entonces ya tienen un acceso y una cuestión familiar distinta quizás a los que nos tuvimos que ingresar, y bueno, tenemos que utilizar sí o sí todo por sistema digital. En principio no es engorroso, digamos, uno se acostumbra y es fácil. Lo que a veces por ahí cuesta es que en el sistema digital los escritos uno los tiene que ir viendo uno por otro. Cuando era el expediente físico, uno, por ejemplo, no le gusta una sentencia o considera que no es que no le guste, considera que una sentencia no está acotada a derecho o no está fundada en derecho, entonces puede recurrirla. Entonces, para iniciar los recursos, o para presentar esos recursos, uno con el expediente físico iba diciendo en la página tanto tal cosa, en la página tanto tal cosa. Hoy por hoy, esa sistematización de escritos digitales es un poquito más engorrosa que lo que era el papel físico. Pero es lo que hay y todos tenemos que ir acostumbrándonos. Recién este año el único que quedaba con papel físico era el Superior Tribunal de Justicia, pero ahora ya está absolutamente todo digitalizado. Y con respecto, bueno, al juzgado federal, lo mismo. Tenemos una clave, en juzgados provinciales también tenemos una clave, tenemos un acceso, y bueno, tenemos que digitalizar todos los escritos, los tenemos que subir, y también es importante saber que además de digitalizar los escritos, todos los elementos probatorios que hacen, por ejemplo, la documentación, tienen que estar digitalizados mediante PDF y subidos en la plataforma junto con el escrito para que sean válidos. Ya mañana, cuando hablemos de tipo de texto y hablemos de demanda, o mañana o pasado, les voy a contar, digamos, que una forma, digamos, que cuando uno presenta una demanda o cuando contesta la demanda, que son los 2 escritos principales en el proceso de litigio, en ambos lugares, en algunos momentos, uno tiene que presentar su problema, fundar en el derecho y ofrecer las pruebas, decimos nosotros, o los elementos probatorios que hacen y que vamos a adjuntar o que usamos para justificar nuestra posición. Todo eso tiene que se lo hace en el acto de presentación, ya sea de demanda o de contestación. Y entonces, retomando el tema de la digitalización, cuando presentamos la demanda tenemos que subir en ese momento toda la prueba documental, porque si no, corremos el riesgo de que si nos olvidamos, después ya no la podemos presentar
y no vamos a poder justificar o alegar sobre nuestra posición. En el caso de los procesos administrativos, hay reparticiones que están digitalizando y hay otras que no, pero en general todavía sigue el papel físico. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, Nati, si no ya pasamos a ver. No sé. No hay consultas concretas Bueno, sobre el pasemos tema. entonces a la matriculación y ya digamos al tema de ética y bueno, no sé si quedan más preguntas o crees que eso lo dejemos para mañana y hacemos También podríamos ir, pero vamos. como para ir cerrando porque creo que ha El sido mucha siguiente información sería toda el junta. ejercicio de la profesión. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Sería el siguiente ejercicio de la profesión? Sí, pero eso tiene que ver más como para ejercer la profesión que necesito. Por eso te digo, si querés lo podemos dar los 10 minutos de mañana o preferís que lo terminemos hoy y hacemos respuestas como vos prefieras, como lo veas. Sí, me parece que podríamos continuar. Ahora, Sí, bueno, ¿cómo ejerzo la profesión? Bueno, básicamente tengo que tener el título habilitante, que lo van a tener en los próximos tiempos, otorgado por la Universidad Nacional de Jujuy, que es un orgullo. Y voy a necesitar para ejercer la profesión la matriculación en el colegio de abogados. En una época anterior, hace mucho, yo todavía no había sido abogada y ya es mucho, la matrícula la otorgaba el Poder Judicial, la otorgaba el Superior Tribunal de Justicia. Después vino la creación de los colegios profesionales, se creó el Colegio de Abogados de Jujuy y la matrícula te la otorga el Colegio de Abogados de Jujuy. Vos para que te otorguen la matrícula tenés que presentar, tenés que iniciar el trámite, tenés que iniciar el trámite, para eso tenés que llevar tu título, tenés que llevar foto, bueno, y ahí, previo al juramento de ley, te hacen un cursito y un curso sobre la ética, y una vez que te dan cumplimiento de todos esos requisitos, te otorgan la matrícula previo juramento de ley. ¿Qué es el juramento de ley? Es jurar por Dios, por la patria o por quien uno quisiera, de ejercer en forma debida la profesión de abogado. Sin la matriculación, uno no puede presentarse a litigar. Es más, los primeros años uno no paga la matrícula, pero después a posteriori uno va pagando la matrícula. Y si por cualquier razón se olvidó de pagar la matrícula, muchas veces te suspenden y uno va a querer presentar un escrito y figura inhabilitado o no te dejan presentar. Entonces es muy importante tener la matrícula al día. Pero eso no se preocupe porque le falta mucho a ustedes, porque creo que después que te recibí los primeros 5 años no pagan matrícula, así que y es muy importante la matriculación, porque uno puede ser abogado, pero no estar matriculado, entonces no va a poder ejercer la profesión de litigar. Sí, quizás va a poder ser docente, sí va a poder ser, calculo que también podría, no sé si mediador creo que hay, no, mediador no, porque necesitas un registro de mediadores que también está en el colegio de abogados. Y bueno, y eso con respecto a la matriculación. Y después hemos compartido con Natalia, ya sea en la presentación de ella, como en el catálogo que ahora vamos a pasar, las distintas, digamos, el catálogo que de abogado, que es de Couture, y que el decálogo, no, perdón, el catálogo, me salió la palabra de catálogo, el decálogo de abogado, y que son como consejos que establece, que propone Couture para el ejercicio de la profesión y que en todos están, digamos, si se quiere, están tomados por este texto que nosotros hemos subido y que tiene que ver con las normas de ética profesional del abogado, que son las que nos dan en el colegio de abogados previo a otorgarnos la matrícula. Entonces, ¿qué dice Couture? Dice, estudia, el derecho se transforma constantemente y si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos abogado. Es un poco lo que decimos.
y que yo les decía ahora, por ejemplo, que estamos viviendo con la parte más allá de todas otras circunstancias, las nuevas tecnologías y los nuevos derechos con respecto digamos, a los institutos que están atravesados por la tecnología. Siempre tenemos que estudiar, siempre. Y cuando hablamos de estudio, no solo hablamos digamos, de leer las nuevas leyes, sino ¿qué significa estudiar? Significa ver cuál es la posición de este tribunal, qué dijo la Corte Suprema, leer jurisprudencia. Las jurisprudencias son los fallos que van dictando distintos tribunales de los del país, y que nos pueden servir para el ejercicio de la profesión y para fundamentar nuestras posturas. Piensa, dice, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Esto que les decía, viene el cliente, plantea el caso, y nosotros tendremos la obligación de pensar si se trata de un caso, si realmente hay una violación a algún derecho subjetivo o cualquier circunstancia, digamos, para eso, o si existe alguna circunstancia que pueda ser defendida o que haya sido violentada. Trabaja, bueno, la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Me gustó mucho, y creo que con Nati lo hemos compartido, ¿para qué estudiar abogacía, no? Porque evidentemente hay una ética, hay unas ganas de tener justicia, de que las cosas funcionen, y de que sobre todo defender los derechos de los más vulnerables, los de las personas o de las cuestiones más vulnerables. Dice, lucha, tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres un conflicto entre el derecho y la justicia, lucha por la justicia. ¿Esto qué significa? Que muchas veces la aplicación, hay gente que dice, una sentencia justa, una vez una sentencia puede ser legal, pero no puede ser justa. Y a esto se refiere cuando luchamos por la justicia. Puede que nosotros hayamos planteado el caso, puede que se aplique la ley y que corresponda, pero que termina siendo, a los efectos de la justicia social, una injusticia. Entonces dice, cuando estén en conflicto la justicia y el derecho, lucha por la justicia. ¿Querés pasarme la otra filmina? Sé leal. Dice, anterior, leal con tu cliente, dice, no, 2 menos para atrás. Sé leal. Leal con tu cliente al que no puedes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para que con el adversario, aun cuando sea desleal contigo. Leal para con un juez que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú dices, que en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en lo que tú invocas. Esto tiene que ver con la responsabilidad profesional, tiene que ver con el secreto profesional que nos transmite nuestro cliente, decir, bueno, es verdad lo que me está diciendo, pero yo tengo que guardar ese secreto, no puedo salir a hablar inmediatamente y contar todo lo que me dijo. Tengo que ser leal con el adversario, no sirve de nada, pelearme digamos, o maltratar al adversario, porque en definitiva no le suma ni le resta a la relación. Y sobre todo tiene que también, que lo dice el código de ética, tiene que ser leal con el colega. No tengo por qué yo ir a hablar directamente con el cliente y pasar por adelante, por adelante del colega y saltearlo, como decimos en el lenguaje coloquial. Nosotros tenemos que ser conscientes de que existe la contraparte, que la contraparte tiene un representante y él es el que lleva los derechos o el que representa los derechos de su cliente. Para con el juez, tengo que ser leal, ¿por qué? Porque en mis escritos tengo que ser sincero, no sé si digamos sincero, o tengo que exponer claramente y de acuerdo a la verdad de los hechos, cómo fueron las circunstancias. Y generalmente, por supuesto, también cuando yo establezco cuál es la verdad de los hechos o cómo sucedieron los hechos, establezco qué derecho me estaría asistiendo. Entonces también en la invocación del derecho tengo que decir la verdad y no tengo que inventar que se aplica este, no aquel, porque bueno, el juez obviamente que se va a dar cuenta si no se aplica. Pero puede confiar él en mí y decir, yo, pero si vi, y entonces tengo que ser leal también en la presentación de los escritos. Tengo que ser tolerante. A veces nos cuesta
y cuando a veces estamos siempre siendo en el litigio, siempre creemos que nos vamos a ir a pelear y siempre creemos que nosotros tenemos la razón de todo, y escucha, y por eso también muy importante el lenguaje oral y corporal, porque nos ha pasado de llegar a una audiencia y no escuchar el que dice el otro. Eso es lo positivo de la mediación, no escuchó. Llega a una audiencia y no escuchar, entonces creer que la mía es la única verdad. Y eso no es de un buen abogado no ser tolerante. Hay que tolerar porque todos tenemos nuestra postura como en la vida. Nosotros tenemos nuestra postura y podemos estar o no de acuerdo con lo que piensa Natalia, pero hay que ser, o con lo que piensa mi colega, o lo que piensa el juez, y hay que ser tolerante. Lo que no significa no defender el derecho de tu cliente. Nati, la otra, por favor. Ten paciencia. Bueno, esta la perdemos mucho en el ejercicio de la profesión, porque nos molesta quizás la actitud del colega, que a veces no es tan leal, o porque nos molesta quizás una resolución del juez que no era lo que nosotros esperábamos, o porque nos molesta que nuestro cliente nos vaya todos los días a preguntar cómo va el juicio cuando sabe que la justicia a veces se retarda o demora un poco más que de lo común. Entonces hay que tener paciencia. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana. No hay ninguna duda y lo acaban de decir ustedes. En la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia, y sobre todo ten fe en la libertad, sin el cual el derecho, no existe justicia y no existe paz. Creo que a medida que ustedes fueron diciendo el porqué y los para qué de iniciar esta carrera y esta profesión, lo hicieron con fe según lo dice el punto 8, para buscar la paz, para buscar la justicia y sobre todo la libertad. Y es verdad, porque sin libertad no hay derecho, no hay justicia y no hay paz. Y los dos últimos, Nati. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras llenando tu alma de rencor, llegaría un día en que la vida sería imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Esto es muy interesante, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos creemos súper envalentonados cuando ganamos un juicio, o nos pasamos al otro extremo cuando lo perdemos porque existieron circunstancias que no pudimos demostrar, o porque existieron otros elementos de prueba que uno no tenía conocimiento y que el cliente no se los dio. Bueno, hacen que a veces uno pueda perder el juicio, el litigio, no el juicio de la cabeza, el litigio. Entonces, si nosotros nos quedamos en ese, o puede que, vuelvo a repetir, que el juez nos saque una resolución que no nos gusta, o que no nos haga lugar una petición, no sé, de un elemento probatorio, y nosotros enojarnos no tiene sentido, aunque a veces nos pasa, tampoco les voy a mentir. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque si no vamos acumulando mucha bronca, mucho rencor, y no tiene sentido. Como tampoco el día que ganemos un juicio, el juicio se ganan y se pierden para los clientes. Y el día que ganemos un juicio es porque también, en ambos casos, tanto ganando o perdiendo, tenemos que hacer lo mejor de nuestro trabajo. Quería decirles algo más. Los juicios, y este es un consejo no de Couture, pero mío, los juicios y de todas las colegas, ¿no? Los juicios son importantes para el cliente, no para uno. Entonces tenemos que tener claro que todos los juicios y todos los casos que nosotros tomemos son importantes, porque estamos tomando la cuestión, el conflicto del cliente, de una persona que vino a consultarnos. Entonces no es más importante el juicio, no sé, de cobrar un pagaré de una suma que yo sé que va a salir la sentencia, que el que me debe tiene dinero para pagar la sentencia, que no voy a tener ningún tipo de, no voy a tener ningún tipo, digamos, de problema en percibir esa suma. Es tan importante como aquellas cuestiones quizás de familia, donde estamos peleando no sé, una cuota alimentaria o un régimen de visita, o bueno, distintas circunstancias que quizás económica o monetariamente no tienen un valor como aquel juicio, pero los dos son importantes. O quizás más importante es de buscar el bienestar del cliente o lo que necesita y defender su derecho, ¿no?
Eso no lo dice, pero lo decimos nosotros los que ejercemos la profesión. Y por Está último, muy bueno. sí, 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 sí. Falta Sí, la el última. último. Sí, Bueno, ama tu profesión. Bueno, de nada trata de considerar la abogacía de tal manera que el día de que el día que tu hijo te pida un consejo, consideres que es un honor para ti proponerle que sea un honor para ti proponerle que sea abogado. Bueno, sí, la abogacía es una carrera muy pasional, por eso nos estás diciendo que olvidemos, que tengamos paciencia, se pone mucho todos los días, y si uno no la ejerce con pasión, va a buscar otros caminos, porque como ustedes mismos lo han dicho, hay que buscar la justicia, la paz, la justicia social, la defensa de los intereses de todas las personas. Así que bueno, esta sería un poco la presentación de hoy, Nati.